Shabbat Shalom, amados, aquí estamos nuevamente con ustedes, conectados desde los montes del Valle Curacaví, su servidor Osvaldo Calderón. Y partiendo claramente con este hermoso Shabbat, ya estamos en primavera, los días son más largos, tenemos mejor luz, ¿no es cierto?, durante la tarde. Bueno, obviamente seguimos trabajando, seguimos ministrando, seguimos enseñando y claramente, obviamente, le queremos volver a mostrar e invitar a que puedan acceder a este hermoso ejemplar que se llama Conociendo la Vida Eterna de forma totalmente gratuita. No existe ningún costo de ella, solamente usted tiene que pedir a través de nuestra página de Facebook, pedirnos justamente el libro y nosotros se lo enviamos por PDF. Y obviamente la idea es que usted pueda agendar con nosotros justamente un tiempo de enseñanza, porque claramente este libro sí tiene una línea conductual, usted va a poder continuar, ¿no es cierto?, leyendo, pero van a haber muchas cosas que lo más probable sean quizás no fáciles de entender. ¿Por qué? Porque claramente hay que enseñarlo, hay que explicar. Hay ciertas cosas que están claramente y códigos que están escondidos dentro de la Escritura que con el tiempo y que nosotros llevamos estudiando claramente han sido revelados y claramente van a ir siendo amplificadas justamente su enseñanza y el entendimiento del propósito de este planeta y de los hijos de Elohim que Él puso sobre este planeta para gobernar. Así que los invitamos nuevamente para que puedan acceder a este ejemplar y empecemos a estudiar durante la semana, el horario que usted necesite, donde sea que usted se encuentre, porque puede ser que no se encuentre acá en nuestra región, acá en Chile o en Sudamérica, puede que se encuentre en el norte, puede que se encuentre en Europa, en cualquier lugar, a donde sea que nosotros logremos alcanzar justamente con estas transmisiones. Lo estamos invitando a que usted pueda acceder y se haga conexión por interno dentro de la página de Facebook, que es exactamente la misma página de YouTube, Ministerio Venga Tu Reino Chile, y ahí usted puede acceder justamente a el libro y a conectarse con nosotros para que podamos empezar a trabajar y estudiar juntos. ¿Para qué? ¿Para levantar congregaciones? No, para levantar y extender el reino. Y por consecuencia se van a levantar comunidades, congregaciones Kadosh, santas, puras, a la imagen y semejanza del Padre, para poder producir un impacto justamente en la sociedad, en el territorio en el cual estemos y claramente, primeramente en nuestra vida personal, para traer niveles mayores de emuná, de fe, claramente. ¿Para qué? Para que se puedan acceder a dimensiones y a situaciones y a experiencias más todavía hermosas de las que ya hemos experimentado justamente en el pasado, puesto que este reino es un reino eterno. Por lo tanto, hay una cantidad impresionante, una cantidad que no tiene números, sin números justamente de experiencias y de maravillas. Tanto así, se los recuerdo cuando justamente al final de la Besorá o al final del Evangelio de Juan, Juan dice claramente que la cantidad de cosas que Mashiach hizo no cabrían los libros sobre la faz de la tierra para escribir todas las cosas extraordinarias que Él hizo. Ahora, la pregunta, ¿usted está dispuesto a experimentar eso? Bueno, hay que enamorarse, hay que santificarse, purificarse todos los días para poder alcanzar justamente esa llenura del Ruach HaKodesh en nosotros, puesto que si usted está llenándose con otras cosas, claramente el Ruach HaKodesh, como es una paloma, como lo hemos visto justamente, él va a volar inmediatamente y va a dejar ese lugar. Por lo tanto, si usted quiere que el Ruach HaKodesh se mantenga en su vida personal, usted debe apartarse de todo lo que lo separa justamente de ¿quién? De aquel que nos dio la vida y la vida eterna. Bien, dicho eso, voy a entrar a la continuación de nuestro hermoso tema que estamos revisando justamente ya tercera semana, correspondiente justamente a la Besorá del Malhut o al Evangelio del Reino o a la Besorá del Reino. Hemos visto varias cosas ya que claramente si usted analiza y revisa en comparación con lo que ya ha experimentado usted en su congregación o el mensaje que usted se le entregó, claramente que lo más probable que encuentre que hay muchas cosas que son distintas, como hay algunas similares, por supuesto que sí, pero claramente si no hay teshuvá, si no hay arrepentimiento, usted no ha entrado justamente al Malhut, sino que ha entrado a una religión, a un movimiento, a como lo quiera llamar, a una iglesia también que se llama claramente a nivel global. Pero no ha entrado al Malhut. Y es el grave problema porque hay muchos que creen que están haciendo lo correcto de manera incorrecta. Entonces, lo que estamos haciendo en estas semanas es justamente trayéndolos
despacito para que puedan ustedes entender justamente el mensaje y cuál viene siendo el trasfondo, los rasgos, las características y las manifestaciones que deben de ocurrir cuando una persona ha entrado al Malhut Hashamayim. Entonces, vamos a continuar haciendo un pequeño repaso de un pasaje que no es menor, puesto que este pasaje fue que justamente Mashiach en ese Shabbat en Nazaret lee delante de los hermanos en la sinagoga y justamente se produce un revuelo, por decirlo de alguna manera, porque entendemos que no estaban esperando que el hijo del carpintero fuese el enviado de Elohim, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a repasar, pero no en Mateo capítulo 4, no en Lucas 4, perdón, sino que vamos a repasar en Isaías 61, que fue justamente lo que nuestro rey hizo como declaración. Y él leyó lo que nosotros vamos a leer en este momento y vamos a indagar, vamos a profundizar en pasajes que están aquí mismo, en este mismo pasaje, pero en palabras que él claramente manifestó de manera poderosísima hasta hoy día. Eso lo manifestó en su época, en su momento, hace 2000 años atrás, físicamente estando en medio nuestro, pero ese mismo poder, esa misma libertad está vigente hasta el último día que el Ruach HaKodesh esté en medio nuestro, justamente a segundos antes del sonido del shofar, para el día del Natsal, o el alzamiento, o el gran rescate, que corresponde de aquí al final de esta segunda semana espiritual que estamos viviendo a nivel de planeta. Isaías 61, ya ustedes ya saben que esta es la besorá del reino, este es el mensaje que Mashiach dijo y que se había cumplido ya en su momento cuando él estaba leyendo justamente este mensaje, puesto que ya habían existido días antes manifestaciones del poder del reino sobre el reino de las tinieblas con este pasaje profético en Isaías. Vamos a leer nuevamente. El Ruach de Yahweh está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, vista renovada a los ciegos, a los presos apertura de la cárcel o libertad a los oprimidos, que es la otra versión que tenemos, a proclamar el año del favor de Yahweh, el día de venganza de nuestro Elohim. ¿Contra quién? Contra las tinieblas, claramente, para consolar a todos los que lloran, para proveer para aquellos en Sión que están de duelo, dándoles gloria en lugar de cenizas, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de ruaj abatido, para que sean llamados generaciones de justicia o árboles de justicia plantados para Yahweh, por Yahweh para su gloria. Acá dijimos hace unas semanas atrás con respecto al tema de estas generaciones de justicia, también son llamados como robles u olmos, dependiendo de la versión de la traducción. Nosotros tenemos algunas Biblias, entre comillas, ¿no es cierto? Tenemos algunos Tanaj y claramente vamos viendo cómo es la traducción del hebreo que lo han tenido. Nosotros tenemos el Tanaj con Rashi, y en este Tanaj con Rashi aparecen olmos de justicia. Sin embargo, tenemos en la Kadosh generaciones de justicia, y usted se puede dar cuenta que tenemos varias, traducciones frente a la misma situación, pero hablando literalmente de lo mismo, que también finalmente viene siendo árboles. Ahora, el punto es lo siguiente: el roble se conoce a nivel acá en Chile, al menos, ¿no es cierto?, como un árbol sumamente benigno, un árbol que tiene una calidad de madera sumamente longeva. Es decir, usted tiene madera de roble y lo más probable es que van a pasar 300, 400 años en esa viga, en esa casa, y eso inamovible. Cosas que el Padre diseñó. Estamos hablando que son árboles robustos, fuertes, muy benignos, realmente una maravilla de madera, no así otro tipo de árboles que claramente su madera tiene un cierto tiempo de durabilidad y con el tiempo finalmente se puede pudrir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso particular, cuando se están hablando de ese tipo de árboles, es por lo mismo algo que va a tener una longevidad exageradamente, por decirlo, larga. Y lo estoy diciendo de esa forma porque estamos hablando del tema de la eternidad. Amado, si usted ha hecho Teshuvah, ha recibido a Mashiach en su corazón, claramente usted está entrando a una dimensión de vida eterna, entrando nuevamente al diseño original que fue establecido en Edén.
no es cosa menor. Usted puede entender que por eso, obviamente, la salvación que viene trayendo Mashiach es una gran salvación, como dijo justamente Rav Shaul o el apóstol Pablo. Entonces, cuando logramos entender quién fue el que nos rescató y de qué nos rescató y a dónde nos está llevando, claramente tenemos que estar absolutamente en gozo, en entendimiento, y claramente nuestra boca no puede callar. Y es por eso que nosotros seguimos y seguimos insistiendo y seguimos justamente entregando estos mensajes, porque algún día, si quisiera, cualquier persona podría apagar una transmisión y nunca más volver a transmitir. Y como su vida está relativamente tranquila, no tendría nada más que hacer. Pero la pregunta es la siguiente: ¿en dónde está el amor que el Padre ha puesto en cada uno de nosotros para poder seguir transmitiendo y transmitiendo y transmitiendo, justamente hasta que todos aquellos que son parte del Malhut, que son parte del reino, vengan al conocimiento de Él, hagan Teshuvah, entren a experimentar justamente la vida eterna a través de las señales, milagros, prodigios, la sabiduría y la revelación? Y aquí quiero justamente también profundizar un poquito más con respecto a lo que viene siendo esta área. En el verso 1 hay varias cosas que nosotros vemos acá. Dice: vendar a los quebrantados de corazón, ¿no es cierto?, a proclamar libertad a los cautivos, que son los temas que vamos a revisar hoy día. Pero también aquí está vista renovada a los ciegos. Yo sé que en la versión Valera no aparece así en Isaías 61, pero sí lo tenemos en la Biblia Kadosh. Entonces resulta que acá vemos que sí, efectivamente, esa traducción que tenemos en Biblia Kadosh se asemeja a la traducción que tenemos justamente en la Besorá, o entre comillas en los Evangelios, que nosotros estamos hablando de Lucas 4. Lucas 4 es el paralelo de lo que vendría siendo Isaías 61, puesto que solamente en Lucas 4 tenemos el pasaje donde Mashiach llega a Nazaret a hacer justamente esta declaración en ese Shabbat en medio de la sinagoga. Entonces, aquí vemos que efectivamente la vista a los ciegos que aparece en la versión justamente de Reina Valera en los Evangelios, no sé si en este caso en el Evangelio de Lucas capítulo 4, usted se podrá dar cuenta que es exactamente lo mismo que tenemos en la Biblia K2 con respecto a vista renovada a los ciegos. Y es esto justamente algo que sí o sí ocurre en forma transversal. No es un milagro como cosas que nosotros quisiéramos ver cuando hay personas que están enfermas. No estamos hablando puntualmente de esto, estamos hablando de un tema de renovación de la mente. ¿Y qué es lo que hace justamente el Ruach HaKodesh? Llevarnos al entendimiento, a la revelación, a la profundidad de las Escrituras. Y amado, le digo una cosa, no necesariamente tiene que saber hebreo para que eso ocurra. Se lo vuelvo a repetir, no tiene que saber necesariamente hebreo para que eso ocurra. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh traspasa el lenguaje, lleva al entendimiento a profundidades que puede ser que usted ni siquiera conozca el hebreo, pero sí va a tener la revelación del Ruach HaKodesh, que en el fondo es eso lo que a nosotros hoy día nos cuenta. Porque lamentablemente, le digo aún más, que las mismas traducciones en hebreo también han sido manipuladas. Entonces, por eso nosotros no podemos confiar y dejar justamente descanso en una traducción que, por mucho que sea en hebreo, vaya justamente a resolvernos o a darnos más luz de lo que nosotros necesitamos, puesto que la luz la trae el Ruach HaKodesh. Así que usted puede estar leyendo una versión en español sin ningún problema y va a tener justamente la revelación. Y es por esto que estoy parándome en este momento, en este pasaje, en este versículo, donde dice vista renovada a los ciegos. Es justamente eso, una renovación del entendimiento. Cuando estoy leyendo, voy a empezar a comprender cosas que van más en profundidad y claramente me va a dar mayor nivel de entendimiento y de revelación. Porque recordemos que la revelación y el entendimiento van de la mano. No puede haber un entendimiento sin haber sido revelado. Siempre lo primero es la revelación. Se revela algo y luego lo entiendo. Pero eso no es al posterior a los 5 o 10 minutos. No, es instantáneo, va una con la otra. Por decirlo de alguna forma, la revelación es la puerta del entendimiento. ¿Se comprende mejor, no es cierto? Cuando tengo una revelación se abre y lo comprendo inmediatamente y son fracciones de segundo. Y es eso justamente lo que ocurre cuando una persona ha nacido de nuevo y está enamorada del Padre. ¿Y qué es lo que está haciendo? Buscando de su presencia y escudriñando las Escrituras. Algo nada nuevo, puesto que Mashiach claramente él mismo lo dejó establecido. Escudriñen, o nosotros podríamos decir investigar dentro de esa Escritura. Porque hay que entender,
Esto es eterno. Usted va a revisar un pasaje hoy día y lo va a revisar mañana y va a tener un sentido distinto conforme a su experiencia personal. Por eso Rab Shaul dijo claramente que su palabra es viva y eficaz. Entonces, hoy día estamos entrando en lo que vendría siendo justamente la tercera parte de la Besorá del reino, del Malhut Hashamayim, ¿no es cierto? Las buenas noticias de que el reino se ha acercado y claramente si es un reino de luz, sí o sí va a traer entendimiento y luz a nuestra mente y corazón y también una abertura especial a nuestra mente espiritual. Ahora, algo que vimos acá, libertad a los cautivos, ¿no es cierto? Vista renovada a los ciegos, eso ya lo profundizamos, y ir a los presos, apertura de la cárcel. Ahora, ¿qué diferencia existe en libertad a los cautivos y apertura de la cárcel? Se puede ver que como es casi similar, pero la libertad a los cautivos no necesariamente puede estar en una cárcel, puede estar en un territorio en el cual no puede salir. Sin embargo, una cárcel es un lugar bastante más pequeño donde justamente es la persona o las personas las que están encarceladas. A eso creo hoy día vamos a apuntar y a lo que vamos a profundizar un poco más, algo que ya hemos revisado años atrás en nuestras otras enseñanzas, pero que es necesario que volvamos a tocar este tema y no muy profundamente porque nos tomaría mucho tiempo, pero sí para poder agrandar un poco más lo que Mashiach vino a hacer, puesto que está registrado en las Escrituras, que hizo una cantidad de manifestaciones de poder extraordinaria durante el tiempo que estuvo en medio nuestro, algo que ya vimos al principio de la transmisión. Pero aquí yo lo quiero llevar a que existen, y para que ponga atención a esto, existen tres grupos o tres niveles de tinieblas que se manifiestan claramente en el largo de la vida de una persona. Y esto estoy hablando de algo que es ahora, en este momento, y le puede estar pasando a su vecino, le puede estar pasando a algún familiar, e inclusive le puede estar pasando a usted mismo. Si aún todavía oficialmente no ha entrado al Malhut Hashamayim, si realmente no ha hecho teshuvá de corazón, si no ha hecho un arrepentimiento de corazón por causa de haber transgredido justamente los mandamientos del Padre, justamente su Torá. Si estamos hablando de eso, ¿de qué nos arrepentimos? Lo que en nuestro juicio personal es malo, porque nuestros padres nos dijeron que era malo, porque alguien nos dijo que era malo, porque en el colegio, porque... No, amado. Aquí estamos hablando de leyes que están establecidas para nosotros como su pueblo y que posteriormente esto va a quedar para todas las naciones. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de un mandamiento y mandamientos, ¿no es cierto?, que nos llevan a caminar en Kedushá, en santidad, en pureza, en justicia. Algo claramente que nosotros no vemos que esté pasando al otro lado de la ventana. ¿No es cierto? Usted bien lo sabe. Ahora, entonces, cuando nos arrepentimos, ¿de qué nos arrepentimos? De haber transgredido, de haber sido rebeldes, ¿a qué? A la Torá, a los mandamientos del Padre, a la voluntad del Padre que es de pureza. Entonces, eso trae por consecuencia ciertas cosas. Y aquí están justamente los cautiverios y las cárceles. Cosas que Mashiach vino a abrir. Sí, Él vino a abrir eso, para que saliéramos espiritualmente de esos territorios o de esos lugares, ¿no es cierto? Y traernos libertad. ¿Para qué? Para seguir avanzando en nuestra vida con un propósito que es justamente extender y establecer su Malhut en medio de las naciones en todo el planeta. Una cosa que tenemos que tener claro, hay un territorio prometido para nuestro padre Abraham, para quienes somos de su simiente, y eso viene siendo el territorio de Israel. Pero hay algo más grande que el reino está haciendo y que hizo en ese instante cuando llegó Mashiach, es establecer su Malhut en todo el planeta. Entonces la tierra prometida ya no solamente es lo que se le prometió a Abraham, sino que es el planeta entero, porque el planeta entero va a estar el día de mañana bajo justamente la Torá reformada de Mashiach. Entonces, para que eso ocurra, nosotros primeramente tenemos que haber sido reformados, nosotros tenemos que haber sido justamente transformados y nosotros tenemos que ser justamente esos transmisores de autoridad, de gobierno, de poder, de amor, de benignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que el Malhut Hashamayim trae, que es lo original, que fue lo que se fue establecido en el Edén, lo que Adán perdió.
Entonces, cuando Mashiach viene a traer justamente el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, es restablecer el reino a través de ¿quién? De los que tengan los 3 códigos para que eso ocurra. Que tengan la simiente del Padre, que no son claramente de la simiente de la serpiente o los hijos del diablo, como también lo conocemos en la Escritura, que tengan la simiente del Padre, que tengan la simiente de Abraham, ¿para qué? Para que sean un creyente, para que la persona crea en el mensaje, es decir, que tenga emuná, y claramente pertenezca, por consecuencia de ser del linaje de Abraham, a la simiente de Israel, porque justamente fue lo que Mashiach vino a buscar. Ya lo revisamos. Él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y hoy día vendrían siendo las generaciones de las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque ya han pasado 2000 años sin contar las anteriores deportaciones, no solamente la de Roma, que fue la última, sino que las anteriores deportaciones donde claramente la semilla de Israel o la semilla de Jacob a través de sus hijos claramente está dispersa en todas las naciones de hace muchos siglos. Entonces, amado, la persona que recibe el mensaje es una persona escogida por parte del Padre. De alguna forma sí. ¿Por qué se lo digo? Porque en el fondo es una elección natural. Sí. Porque al tener los 3 códigos, estas palabras, no solamente las mías, las de muchos que siguen extendiendo el reino en estos momentos y en estos años, ¿no es cierto?, caen en tierras que traen esos 3 códigos. Entonces, en el momento de que se conectan las palabras nuestras con su corazón, automáticamente va a empezar a producir algo, vida dentro de usted. Y es por lo mismo que va a venir un establecimiento de conciencia que lo trae por causa de que el Ruach empieza justamente a palpitar, empieza a revivir. Algo está pasando que me están llamando, parece, que eso es lo que el Ruach, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, está sintiendo, porque son como choques eléctricos espirituales, lo cual lo trae nuevamente a la vida y que finalmente viene al arrepentimiento genuino, a la teshuvá como corresponde. Vuelvo a repetir. Existen 3 grupos dentro del ámbito de las tinieblas que afectan y que están incorporados claramente en lo que acabamos de leer acá en Isaías 61. Primeramente, hay prisiones que ya lo hemos visto, libertad de los cautivos, hay cárceles, ¿no es cierto? Y también están las iniquidades, que son las consecuencias del pecado ancestral vigente en la generación de hoy día, y también están las maldiciones. Entonces, todas esas cosas Mashiach las vino a romper. Y es eso justamente lo que nosotros vamos a revisar justamente en esta clase. Ahora, tenemos las prisiones de cautividad, ¿no es cierto? Hay personas que han sido cautivas y hay personas que están en cárceles. Y todo esto, amado, ¿sabe dónde opera? En el alma de la persona. En el alma del hombre vemos donde están justamente las prisiones y están justamente las cárceles. Y desde ahí justamente Mashiach a muchos de nosotros nos ha sacado y está esperando que otros más quieran entrar a la libertad correcta, pero eso va a depender mucho de sus ministros, porque los ministros somos los responsables justamente de extender el reino y de justamente poder sacar de esas prisiones de cautividad a las personas que aún todavía no han entrado oficialmente al reino. Porque hay personas que pueden con todo el corazón querer entrar al reino, pero vienen con cosas en su vida personal que siguen estando vigentes, amado, y que son de tinieblas. No son del reino de la luz, no son del Malhut Hashamayim, no, son del Malhut de las tinieblas, son del reino de las tinieblas. Entonces, por eso usted se podrá dar cuenta que dentro de las congregaciones no todo opera y no todo funciona como debe funcionar. De hecho, ¿cuántas veces hemos visto mensajes o declaraciones de que, entre comillas, se lo voy a decir de esta forma, la iglesia es un lugar no de santos, sino de gente enferma que se está recuperando? Un pésimo ejemplo, porque los que están dentro de justamente de las congregaciones son personas que ya depuraron eso. Los que están dentro de las congregaciones son kadosh, ¿sí? Son santos. Son santos. No son personas con aspiración a ser santos, no. Son personas santas porque ya pasaron por la puerta que viene siendo Mashiach. Él ya los limpió, Él ya los purificó y los santificó proféticamente. ¿Por qué? Porque ahí viene el trabajo a niveles ministeriales de los pastores de reino, Roe. ¿Ya? Entonces el Roe, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tomar esa vida y efectivamente llevar esto, lo que nosotros estamos viviendo en este momento en Isaías 61, que es lo que Mashiach vino a hacer, tomar esa vida y empezar a trabajar con ella.
santificarla, purificarla, cortarle justamente las iniquidades, sacarlo de las prisiones de cautividad, que claramente no se puede hacer eso de otra forma, a no ser que sea con el nombre de nuestro Rey. Porque uno no lo hace en el nombre de uno. Uno no va y saca a la persona de la cárcel en el nombre del ministro. No, en el nombre que por sobre todo nombre. Es entonces nosotros como ministros tenemos la responsabilidad de que se ejecute Isaías 61 en estos tiempos. Y es justamente la responsabilidad que existe hoy día a través ministerial en todo el planeta. Entonces, cuando muchas personas entran a alguna congregación y el pastor o el roe no lo toma y empieza a trabajar en su vida personal, ahí usted entró a la religión, no entró al reino. Y puede oírse todo muy bien, inclusive pueden haber hasta cosas proféticas, todo lo que se quiera, sí, pero si usted no ha pasado por el proceso de ser libre de todas las ataduras, de todas las cosas que usted trae en su vida personal, que usted bien sabe que no son kadosh, no son santas, la pregunta es, ¿quién lo va a ayudar? Bueno, uno entra a una congregación primeramente como oveja. Entonces la responsabilidad de quién es del pastor. Entonces, estas cosas que estamos viendo hoy día, que Mashiach vino a hacer, porque Él es el buen pastor. No sé si les suena eso. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Y qué es lo que Él vino a hacer? A sacar a las ovejas, ¿de dónde? De los cautiverios, de las cárceles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona, un alma, llega justamente a una congregación, ¿qué es lo que hace el roe? ¿Qué es lo que hace el pastor? Tomar a esa persona una por una y claramente mostrarle claramente lo que Mashiach vino a hacer y lo que Mashiach quiere hacer en su vida. Entonces, usted se podrá dar cuenta que esto no es cosa liviana, de ninguna manera. Para entrar en religión, elija la que quiera, porque usted va a entrar, va a salir, va a hacer lo que quiera, y va a golpearse el pecho lo más probable, va a cantar algunas canciones, quizás llore lo más probable, ¿no es cierto? Y luego para la casa. Escuchó un mensaje, sí, quizás muy emotivo, quizás muy en el tono de animarlo a continuar, ¿no es cierto? ¿En dónde? ¿En la congregación o continuar con el rey? Se puede dar cuenta, la religión hoy día ha hecho un circo de todo lo que justamente el rey hizo, que le costó su vida, para que nosotros hoy día tengamos un nuevo nivel de vida, un nivel de vida superior. Pero resulta que no lo estamos viendo hoy día a nivel de congregaciones en todo el planeta. Son muy pocas, y vuelvo a repetir esto, son muy pocas los que están haciendo lo correcto de manera correcta. Porque muchas cosas se quieren hacer de manera correcta, pero no lo hacen de esa forma. Entonces, miren, hay tres grupos, vuelvo a repetir. En las tinieblas que están sobre los hijos de Elohim, hoy día hay prisiones, hay iniquidades y hay maldiciones. Vamos rápidamente a las prisiones de cautividad y para eso vamos a revisar el Salmo 40, verso 2. Y miren lo que aquí aparece, lo que David habla y estas sensaciones y todo lo que vamos a revisar ahora en adelante. Usted no me diga que usted no lo ha experimentado, porque muchos de ustedes sí han experimentado situaciones como las que están aquí en la Escritura, y es justamente lo que Mashiach vino a liberar, vino a soltar, vino a sacarnos de esos lugares espirituales. Entonces, vemos en Salmo 40, verso 2, lo siguiente: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Yo le pregunto, ¿a alguna persona en situaciones de dolor, en situaciones difíciles en su vida personal, no se ha sentido quizás en un pozo de desesperación? No estoy diciendo que sea algo constante, son momentos muy puntuales, pero ¿y dónde usted siente que como que está en el fango, en lodo? Dice acá, lodo cenagoso. ¿Sabe usted lo que habla de cenagoso? Es cuando aquí mismo nosotros lo vemos en el caso del campo, en los tranques o en los mismos pozos, es el sedimento que se va acumulando en el fondo del pozo, que es algo negro porque ya está podrido, está putrefacto. Entonces nosotros que usted se entra en ese lugar, o sea, y hay personas que en su alma se sienten así. Vuelvo a repetir, y me hizo sacar, Mashiach en este caso nos va a hacer sacar, acá en este caso David está hablando del rey, ¿no es cierto?, de Yahweh, Sebaot, me hizo sacar del pozo de la desesperación.
¿Usted no ha sentido justamente eso en su alma en algún instante? Desesperanza, algo que ya lo está, y también inclusive está desesperado, porque la situación es sumamente delicada, es sumamente grave emocionalmente para usted y no hay nadie que lo pueda ayudar. Y usted ve que no hay nadie que lo pueda ayudar. Bueno, el rey sí que lo puede ayudar. Pero el punto acá es la sensación del alma. Eso es lo que estamos viendo. Es una radiografía espiritual de lo que pasa dentro de cientos de miles de millones de personas en este instante. Y se lo doy firmado. En este instante hay cientos de miles de personas que están pasando por estas situaciones en el planeta. Inclusive dentro de las congregaciones. La pregunta, ¿y qué pasa con el pastor? ¿Qué pasa con el pastor? ¿Qué pasa con el pastor? Vuelvo a repetir, ¿qué pasa con el roe? ¿Qué pasa? Dice, sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies, Mashiach, hoy día, ya sacando a esa persona, entrando a libertad, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Me puso sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Es él mismo. Estamos hablando solamente de lo que son las prisiones, lo que claramente Mashiach vino a hacer, libertad a los cautivos, vista renovada a los ciegos, presos, a los presos que están presos en algunas situaciones personales, se les abre la cárcel. Bueno, todas estas cosas las estamos revisando aquí en la Escritura, porque ya estaban declaradas y estaban manifestadas, estaban siendo vividas, y Mashiach vino justamente a sacarnos de aquí. ¿Por qué? Porque estas situaciones particulares, muchos, de hecho, en la casa de Israel, en el norte de Israel, claramente estaban en pecado, y por causa del pecado esto venía siendo algo ya, un tormento, porque eso es la consecuencia. Son las consecuencias de abandonar la Torá, son las consecuencias de abandonarlo a Él, son las consecuencias de abandonar la voluntad del Padre, entrar en situaciones que no deberíamos de estar, pero son regiones espirituales de las tinieblas y son las que ellas tienen derechos legales para poder afligir y oprimir justamente las almas que están fuera de la voluntad del Padre. Es por eso que la Teshuvá es tan poderosa, el arrepentimiento genuino es tan poderoso, porque me trae justamente ya en un primer momento en forma automática. ¿Por qué? Porque el reino está esperando que sea de corazón. Pero hay cosas claramente que quizás yo no las conozco, no las comprendo. Y es para eso que justamente el Padre tiene ministros dentro de su reino que han sido equipados, educados y entrenados por Él mismo, por el Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para que justamente podamos seguir trabajando con eso y esa alma, como pastor uno, como roe uno, ¿no es cierto?, la traiga a estar firme y empiece él a florecer eventualmente, ¿no es cierto?, en pureza, en santidad, y empiece a dar frutos justamente de justicia, que es lo que aquí el mismo Isaías 61 nos muestra. Vuelvo a repetir. Y dando manto de alabanza en lugar de ruaj abatido, para que sean llamados generaciones de justicia, plantados por Yahweh para su gloria, lo que recién revisamos hace un rato atrás. Entonces, frutos hay que dar. Yo no sé si conocen Gálatas capítulo 5, donde Rab Shaul, el apóstol Pablo, nos habla de los frutos del Ruach, los frutos del Espíritu. Bueno, se puede dar cuenta que para que eso ocurra hay un trabajo anterior y hay que podar el árbol, hay que limpiar el árbol, hay que sanarlo, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos justamente entrar a ordenar nuestra vida. Y espiritualmente hay que sacar árboles que son espirituales, que están trayendo cosas reiterativas generación tras generación, que es lo que vamos a revisar eventualmente. Estamos claros, las prisiones de cautividad, que son las cosas que Mashiach vino a hacer, están a nivel de alma, a través de las emociones, cómo yo lo percibo, cómo yo lo siento, cómo me dolió esa circunstancia, cómo me dolió lo que me dijeron. Cosas como esas, de eso estamos hablando, y de eso justamente Mashiach vino a sanar. Fíjense lo siguiente, vamos más arriba, en el verso 1, dice, a vendar a los quebrantados de corazón. El corazón quebrantado es sanidad interior, que le llaman muchas veces en el ámbito psicológico. Pero eso vino a hacer, a sanar el corazón, por los dolores, por las injusticias, por los abusos. ¿Cuántos de ustedes, lamentablemente, sus padres son responsables de que hoy día usted no esté viviendo una vida en plenitud?
¿Sabes por qué eso lo digo? No solamente por un tema personal, porque todos nosotros hemos pasado situaciones con nuestros padres, claramente, pero en el tiempo y en las experiencias que hemos tenido durante los años, claramente vemos que hay un porcentaje altísimo donde las heridas que los padres dejaron sobre sus hijos hoy día son una cárcel, hoy día son una prisión. Y resulta que no saben ellos por qué están así, por qué actúan de esa manera. Y cuando el Ruach HaKodesh empieza suavemente a ministrar justamente esa alma, él se da cuenta, esa persona, tanto ella como él se da cuenta que sí, una vez me dijo esto mi mamá, mi papá, y resulta que nos encontramos con que la herida fue causada en casa, no es afuera. Entonces, usted se podrá dar cuenta que efectivamente hay cosas que van más allá, que son más sensibles, que son mucho más privadas y que solamente Él las conoce. Y bueno, si Él las conoce, Él nos podrá ayudar, por supuesto. Por eso hay ministros de reino que trabajan estas áreas y que claramente es lejos de lo más maravilloso ver a una persona libre, ver una persona que empieza a respirar y empieza a entender que efectivamente Mashiach estuvo sí presente en ese instante cuando justamente fue liberado. Entonces, amados, esto es maravilloso. La Besorá del reino es lejos de lo más grande y lo más poderoso que nos dejó como herencia a nosotros quienes somos ministros. Entonces, amado, usted se podrá dar cuenta que estas cosas sí están vigentes hoy día. Por supuesto que sí. Salmo 68. Vamos a ver qué es lo que también nos muestra acá el Salmo. Van a ver muchas cosas que ustedes las van a decir, uy, aquí estaba. Sí, aquí estaba. Salmo 68, miren, vamos a ir al verso 5 y al verso 6. ¿Qué dice así? Que habla con respecto al Padre. Dice acá, Padre, Yahweh, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Elohim en su morada Kadosh. Elohim hace habitar en familia a los desamparados. Fíjese lo que estamos hablando acá. Y ahora saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Se da cuenta que aquí también, al sacar a las personas de cautiverio, todas las maldiciones financieras que puedan haber habido, desaparecen. Aquí lo dice claramente, saca a los cautivos a prosperidad. Y una cosa, no solamente es el tema financiero. Recuerde lo siguiente, la palabra prosperidad no significa dinero solamente. También implica la prosperidad del alma. Eso que implica una persona que entra a un nivel de libertad que claramente ya viene el gozo, cambia hasta el color de su piel, cambia el brillo de sus ojos, su ánimo, por decirlo de alguna forma, cambia. Ahora está en contentamiento, no anda en amargura. Amado, esto es sumamente grande. Y resulta que está toda la Escritura. ¿Y quién nos vino a sacar de aquí? Mashiach. ¿Quién nos vino a sacar de aquí? Mashiach. ¿Y quién es Mashiach? Recuerde que la palabra Mashiach implica ungido. ¿Y quién es el ungido de los ungidos? El Melech HaOlam, el Rey del Universo, Yahweh Sebaot, el cual se encarnó, se hizo hombre y se puso como sacrificio para rescatar a su pueblo Israel y a todos los que tenían justamente los 3 códigos, que eran de su simiente, que tienen justamente la emuná para creer justamente lo que él vino a hacer y ser parte justamente de las 12 tribus de Israel. Entonces, acá nos vemos que él mismo, ¿no es cierto?, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Qué quiere decir? Aquel que no quiere caminar en la voluntad de él, claramente no puede pedir que las cosas sean mejores de las que están, puesto que él es rebelde a la voluntad del Padre. Mismo Salmo 68, estábamos en el verso 6, vamos a bajar varios para abajo, vamos a llegar al 17, baje hasta llegar al 17 y miren lo que vamos a revisar acá. Dice, los carros de Elohim se cuentan por veintenas de millares. Yahweh viene desde el Sinaí a su santuario o a su lugar Kadosh. Verso 18, subiste a lo alto, no sé si les suena esto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yahweh Elohim. Yo no sé si le suena esto a un pasaje que justamente esto mismo, este salmo, lo declara Rav Shaul. Subió hasta lo alto y llevó cautivo a la cautividad. Usted lo puede ver en el libro de Efesios. Entonces resulta que ustedes se pueden dar cuenta cómo
toda la escritura, y si esto lo hemos dicho no una, muchas veces, Rav Shaul y Mashiach tocaron. ¿Por qué? Porque lo que hay que enseñar justamente es el Tanaj. Lo que nosotros tenemos hoy día como conocido como Nuevo Pacto, donde está digamos, el decreto, está el registro, está la documentación de lo que estaba profetizado en el Antiguo Pacto, ¿no es cierto? Estaba siendo efectivo. Eso viene siendo el Nuevo Pacto. Es un documento, una documentación por escrito de que efectivamente todo lo que estaba profetizado se cumplió. Entonces, por eso vemos después las cartas que tiene Rav Shaul a los israelitas que están en Roma o Italia, a los que están en Éfeso, a los que están en Tesalónica, etcétera, a todos los israelitas que estaban en la diáspora, ¿no es cierto?, en la dispersión, lo dice Santiago 1:1, claramente ellos todos ya, muchos conocían Torah, algunos conocían Torah, de hecho usted lo puede ver en el libro de Romanos, dice claramente lo mismo. Para los que conocen Torah, ustedes podrán entender esto, y entrega justamente un pasaje. Pero los demás, todos tenían que ser instruidos en Torah. Claramente, y en la Torah reformada, en la Torah de Mashiach, claramente, usted ya lo hemos revisado. Entonces, todo siempre ha sido Torah. Cuando nosotros vemos que hay ciertas conductas, ciertos parámetros de justicia que está colocando justamente Rav Shaul, nada distinto a lo que ya estaba hecho. Él está repitiendo solamente lo que ya estaba escrito, porque eso es inamovible. La Torah es eterna, amado. Nunca va a pasar, jamás va a pasar, hasta que todo sea cumplido, claramente. Pero el punto es lo siguiente, no lo digo yo, lo dijo Mashiach. Él mismo lo dijo, yo no vengo a abolir, ni vengo a abrogar, ¿no es cierto?, la Torah ni los profetas. Así lo dice claramente él. Entonces, usted lo puede ver eso en Mateo capítulo 5, verso 17. No vengo a abrogar, no vengo a abolir, sino que vengo a completar. Y ahí justamente nos lleva a nuevos niveles, justamente de pureza, santidad y de transformación de la mente y del corazón. Porque claramente la base del reino es el amor, pero hay tres pilares que lo sustentan el reino: la justicia, el shalom y el gozo. Eso ya lo hemos visto. Entonces, acá estamos viendo que Mashiach vino a hacer estas cosas, y aquí aparece justamente en los salmos muchas cosas que a nivel espiritual hoy día obedecen a una realidad presente de muchos, lamentablemente, de los que están en este instante quizás conectados con nosotros o los que se van a conectar. Por eso, el roe, el pastor, tiene la responsabilidad ministerial de trabajar con usted de esta forma. Porque el primero que vino a hacer justamente esto fue, vuelvo a repetir, el gran pastor que es Mashiach. Entonces, vuelvo acá al verso 17 del Salmo 68. Y los carros de Elohim se cuentan por veintenas de millares. Yahweh viene del Sinaí, Torah, ¿no es cierto?, a su santuario, a su lugar Kadosh. ¿Dónde está? En Jerusalén, ¿no es cierto? Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes incluidos, para que habite entre ellos Yahweh Elohim. Salmo 69, al salmo siguiente. Miren lo que pasa aquí en el verso 1. Vamos a leer verso 1 y el verso 2, y luego vamos a seguir bajando en ese mismo salmo. Salmo 69, verso 1. Sálvame, oh Elohim, porque las aguas han entrado hasta el alma. Yo no sé si hay personas que se han sentido literalmente como ahogadas frente a circunstancias. Mira lo que dice acá: porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. O sea, no puede tocar nada. ¿Ha visto usted o ha escuchado el tema de las arenas movedizas? Bueno, estamos hablando de algo similar. Está en un fango, en un cieno. Imagínese la hediondez que hay ahí, y claramente está ahí y no puede, y sigue hundiéndose, se sigue hundiendo y no toca fondo, no toca fondo. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas o aguas profundas, y la corriente me ha negado. O sea, en una situación absolutamente ahogante. ¿Se das cuenta? Aquí está hablando David. Y mire, sigue ahí mismo, pero baja el verso 14. ¿A dónde está clamando él? Verso 14. Sácame del lodo, no sea yo sumergido, sea yo libertado
de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Verso 15, no me anegue las corrientes de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. ¿Se puede dar cuenta? Eso está mostrando justamente David a nivel de alma. Eso así él se sentía. Ahora, que vino a ser Mashiach a sacarnos de estos lugares. Salmo 88. Salmo 88, verso 12. Aquí vamos a decir, yo estoy leyendo pasajes de la Escritura para que usted se pueda dar cuenta que estas cosas sí son reales, porque hay muchas personas, vuelvo a repetir, que hoy día o quizás mañana, cuando estén viendo esta transmisión, van a decir, sí, yo me he sentido así. Yo me he sentido, o me estoy sintiendo en este momento así. Hay uno que tiene el poder para sacarnos de ahí. Y ese es justamente nuestro Rey. Y es esto lo que Él vino a hacer. Y estas son las buenas noticias del reino, que se está acercando su reino. Y cada vez cuando nosotros vamos teniendo mayor nivel de emuná, mayor nivel de comunión con Él, claramente hay muchas cosas que se van a ir disipando y se van a ir ordenando. Salmo, dijimos, 88, verso 12. Mire lo que dice acá. ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Es decir, que hay una región espiritual donde la gente queda. Vuelvo a repetir, ¿serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas? Está más que claro que no. ¿Y tu justicia en la tierra del olvido? Yo no sé si le ha pasado que algunas personas como que es complicado o difícil muchas veces acordarnos del nombre de ellas. ¿Cómo es que se llama el hermano? ¿Cómo es que se llama la hermana? Y se olvida el nombre de las personas. Tanto así que esa persona puede estar en medio de una circunstancia y ser parte de un equipo y resulta que como que no existe. Como que nunca la toman en cuenta. Como que siempre la olvidan. La pregunta, ¿esa persona espiritualmente quizás estará en esta región, en la tierra del olvido? ¿Sabe, amado? Sí. Sí. Y esa persona es cosa de sacarla literalmente de esa región espiritual de las tinieblas y traerlas al presente. ¿Y sabe lo que va a ocurrir cuando un ministro hace algo así? Esa persona es reconocida, es recordada en la congregación. Si esa persona tenía un puesto, un lugar de trabajo o es emprendedora, usted se podrá dar cuenta y le podremos decir qué difícil puede ser para esa persona emprender financieramente algo, comercialmente algo. ¿Por qué? Porque como está en el olvido, las personas, los clientes, no lo van a ver. No lo van a ver. Entonces resulta esa persona saliendo de esa región del olvido, de una tierra, dice claramente, tierra del olvido, al sacarlo espiritualmente de ese lugar, esa persona, ¡pum!, va a ser vista y resulta que va a empezar a vender, lo van a empezar a tomar, lo van a tomar en cuenta. Dentro de la congregación también va a pasar lo mismo. Y así suma y sigue una cantidad de experiencias que son espirituales, pero están aquí, presentes aquí, sobre esta faz de tierra. Entonces, amados, el trabajo que hay que hacer a niveles ministeriales es extraordinariamente maravilloso. Pero el punto es lo siguiente, la religión se ha encargado de entretener a las personas y no de justamente sacarlas de los lugares que deben de estar, sacarlas de ese lugar de tinieblas y traerlas a la luz, colocarlas justamente en el lugar que le corresponde estar, porque todos tenemos un propósito. Y es esa la besorá del reino. La besorá del reino viene con libertad a los cautivos, viene sacando a las personas de regiones espirituales para que entren justamente a su verdad, a su realidad de reino. Ahora, sigo avanzando. Salmo 142. Miren lo que dice el verso 7. Salmo 142, verso 7. Salmo 142, verso 7 dice así: saca mi alma de la cárcel. ¿Qué más específico puede ser? ¿Qué más puntual? Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Entonces, si David y los salmistas dijeron cosas como estas, y Isaías 61 profetiza de que cuando se manifestase justamente el Salvador de Israel,
manifestaría este tipo de situaciones? Bueno, aquí está. Él lo hizo, y lo está haciendo, y lo va a hacer. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, el poder que Él tiene, lo que Él hizo a través de su sangre en la cruz, en el madero, amado, eso no tiene fin, no tiene límite. Estas buenas noticias que el reino se está restableciendo sobre el planeta, que estamos en un tiempo profético, ustedes bien lo saben también, ¿no es cierto? Que estamos en un tiempo profético que fue declarado en las fiestas de Shavuot o en las fiestas de Pentecostés en su momento, ¿no es cierto? Por Kefas, por Pedro, dijo claramente él que Mashiach no va a volver hasta que sean restauradas todas las cosas. Y es para eso también que tiene que ser restaurada la Torá, todo tiene que ser restaurado, las fiestas, y se ha restaurado el mensaje. Porque el mensaje ha sido totalmente distorsionado. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, venga, hemos escuchado, perdón, no hemos dicho, sino que en la quizás yo también en el pasado lo dije, porque me creía algo falso. Pero ¿cuántas veces hemos visto y hemos oído, ay, venga Jesús y su vida es solucionada? ¿Y dónde está la teshuvá? ¿Dónde está el arrepentimiento? La persona cree que llega porque ha sufrido, pobrecita, como ha sufrido, pero ha sufrido por su pecado. Hay que partir por eso. Las personas tienen sufrimientos por causa de su conducta. Pero si yo soy justo, ¿justo según quién? ¿Mi propia justicia, como dice la Escritura? ¿O la justicia que viene de parte del cielo, que es perfecta? Amado, una persona no puede llegar a los pies de Mashiach porque sí. Si llega a los pies de Mashiach es porque tiene algo que tiene que ponerse a cuenta. Nadie, no existe ni una sola persona justa sobre el planeta y usted bien lo sabe. Todos pecan. Todos han pecado y siguen pecando. Hasta uno muchas veces también tropieza porque no practica el pecado. Los quienes somos kadosh no practicamos el pecado, que es muy distinto a tropezarse en algún momento. Por eso en cada reunión, nosotros en cada Shabbat, nosotros le pedimos perdón al Padre por cualquier cosa que hayamos cometido fuera de su voluntad dentro de la semana. Tomando en cuenta una cosa, que aquellos que sí en uno habita el Ruach HaKodesh, cuando uno sabe que hay algo que no está bien, inmediatamente pide perdón. Lleva todo pensamiento cautivo, etc. Hay un ejercicio espiritual personal que uno hace justamente para mantenerse en pureza, para mantenerse en Kedusha. ¿Se fija? Ahora, aún así, también en cada Shabbat, en cada reunión, nosotros pedimos perdón al Padre por todo lo que no haya sido justo ni puro delante de Él durante la semana, después de haber tenido el último Shabbat. Amado, usted puede entender que si uno se mantiene con las cuentas al día, tal cual como se lo dijo justamente Isaías al pueblo de Israel en el capítulo 1, mantener las cuentas ahí, cortitas, todos los días. Usted analícese cuántas veces en el día peca en el momento que usted está analizando claramente lo que viene siendo justamente justicia o pureza. Uno puede hacer ese ejercicio y se va a dar cuenta que puede ser que sean 2 veces o 1 vez en el día, o algunos quizás más. Pero bueno, si se da cuenta, eso quiere decir que está algo funcionando bien, porque se está dando cuenta. Lo terrible sería que no se diera cuenta que está pecando. Ahí sí que estaríamos complicados. Porque claramente eso quiere decir que hay un nivel de inconsciencia. Lo más probable es que esa persona no ha nacido de nuevo. Pero la persona que se da cuenta que ha pecado es porque justamente el Ruach HaKodesh le está colocando la alarma, colocando la alarma. ¿Qué es lo que hay que hacer? Justamente arrepentimiento, teshuvá. Pedirle, Padre, perdón, yo mis pensamientos o lo que acabo de declarar o lo que acabo de decir no corresponde, te pido perdón, Padre. Así funciona, amado. Así funciona. Si de otra manera, ¿cómo vamos a mantener nuestra vida en pureza? Mantener nuestras vestiduras así como estoy vestido hoy día de blanco. ¿Ah? Las vestiduras blancas. Todo blanco, limpio, puro. ¿Cómo se va a mantener? Si nosotros no hacemos la mantención que corresponde a nivel espiritual en nuestra vida personal. ¿Vamos bien ahí, no es cierto? Ya. Ahora, dijimos claramente que estas situaciones, todo lo que estamos viendo y lo hemos revisado, van en el ámbito del alma, en las emociones. Ahí vienen los abusos, los recuerdos terribles o tristes y algunas cosas que han sido quizás traumáticas también en la vida de la persona. Eso opera en el alma y Mashiach nos vino a libertar de eso. Ahora vamos a ir a un siguiente punto que viene siendo justamente el tema de la iniquidad. Y la iniquidad opera en el espíritu, en el ruaj de la persona. Y eso opera en el ámbito de pecado. Entonces, ¿el pecado sí es heredable? Sí. Lamentablemente sí. Estoy hablando de un ejemplo. La persona es alcohólica,
¿cabrá la posibilidad de que tenga un hijo alcohólico si la persona ha experimentado en drogas? ¿Cabrá la posibilidad que tenga hijo con droga? Etcétera, etcétera. Estamos hablando de eso. Si la persona ha sido lasciva, ¿cabrá la posibilidad que sus hijos? Si la persona ha sido mentirosa, ¿cabrá la posibilidad? Y así suma y sigue, suma y sigue. Eso es iniquidad. Es la herencia de pecado generación tras generación tras generación, lo cual trae graves problemas al final. Si la persona ha sido un sinvergüenza financiero, un ladrón, por decirlo de otra manera, ¿cabrá la posibilidad de que haya prosperidad financiera en las siguientes generaciones? ¿No cabrá la posibilidad de que se repita el mismo patrón? Eso es iniquidad. Vamos rápido. Éxodo, capítulo 34, verso 5 en adelante, vamos a revisar cómo el Padre lo muestra acá. Y aquí vamos a ver que hay 3 niveles, hay 3 circunstancias, 3 áreas en las cuales también las vamos a profundizar y vamos a revisar. Porque todo esto que estamos revisando hoy día, que ustedes pueden darse cuenta que nos llevamos 10 minutos, claramente es todo el trabajo que Mashiach hizo en la cruz y en lo que él mismo vino a hacer justamente acá en el planeta. ¿Para qué? Para todo aquel que haga teshuvá de corazón, lo reciba como su melech y como su salvador, ¿no es cierto? Como su rey salvador, y empieza a caminar en Torá. Éxodo 34, verso 5, dice así: y Yahweh descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moshe, ¿ya? Proclamando el nombre de Yahweh. Y pasando Yahweh por delante de él, de Moshe, ¿no es cierto?, de Moisés, proclamó: Yahweh, Yahweh es Elohim, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia o rajen, ¿ya? Y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Vuelvo a repetir, que perdona la iniquidad, la rebelión, que vendría siendo la transgresión a la Torá, y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres, lo que recién le acabo de decir, de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Acá estamos viendo en Éxodo 34 algo que se está repitiendo de lo que ya se había declarado justamente en las tablas o en los 10 mandamientos conocidos, ¿no es cierto?, que son Éxodo 20. En Éxodo 20 tenemos justamente los 10 mandamientos y aparece también algo similar a esto. Por acá está más amplificado dentro de la misma escritura, la misma Torá. Éxodo 34 del 5 hasta el número 7. Entonces, acá vemos claramente que hay 3 cosas: la iniquidad, la rebelión y el pecado. Bueno, la rebelión o la rebeldía vendría siendo la transgresión, ¿no es cierto?, a la Torá, es la semilla. Acá esto se lo voy a colocar así justamente como que fuese algo agrícola, ¿ya? La rebelión es la semilla. Pero mira, ¿la semilla qué es, pues? ¿Ah? Es de rebeldía. Esa rebeldía, esa semilla, da por fruto en el tiempo, al sembrarla, generación tras generación, da un árbol. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál va a ser el fruto de ese árbol conforme a la naturaleza de esa semilla? Entonces, si esa semilla fue de robo, vamos a partir por eso, va a dar un árbol, ¿no es cierto?, de robos. ¿Y cómo voy a saber yo? Porque va a dar fruto. Y ese fruto se llama pecado. Entonces, aquí vemos claramente que esas semillas de rebeldía, sea cual sea la naturaleza del pecado, justamente va a ser transmitida generación tras generación. Y no lo digo yo, está escrito acá. Que visita la iniquidad, ¿no es cierto?, de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, y por los nietos también, hasta la 3ª y 4ª generación. Está diciendo ya, esto sigue avanzando, sigue avanzando. Entonces la iniquidad viene siendo un árbol, pero es justamente abastecida por la rebeldía, lo cual da fruto de un pecado. Usted vea el nombre del pecado que ese árbol de iniquidad trae. Ahora, la iniquidad en sí misma es torcer justamente el camino recto y justo del Padre. Eso viene siendo en sí mismo la iniquidad, ¿ya? Porque es algo grande, es un árbol. Por eso no es casualidad lo que dice Isaías 61. Árboles de justicia.
árboles de justicia, plantío, un huerto para el Padre, para su gloria. ¿De qué? De hijos, kadosh, santos, puros, imagen y semejanza a Él. Eso estamos hablando. Entonces, acá vemos claramente que el Padre sí lo hace así, revisa eso. Entonces, vemos claramente que la transgresión viene siendo la transgresión a la Torá, la rebeldía, que es una semilla. Eso da un árbol y ese árbol finalmente da un fruto. Pero este árbol se llama iniquidad. ¿Por qué? Porque se transmite de generación tras generación y sigue dando los mismos frutos. Usted lo va a ver lamentablemente en los hijos, en los nietos, etc. Drogadicción, tarara. Ahora, dentro de la drogadicción, también podemos ver el tema que hay ancestral. Porque lo más probable es que si hay drogadicción en el presente es porque, escuche bien esto, lo más probable es que haya habido brujería en el pasado. ¿Sí? Porque dentro de la brujería tenemos el tema de las drogas, todas esas cosas es parte de la misma situación. Entonces, una persona que hoy día tiene drogadicción, quizás no necesariamente su padre fue un drogadicto, sino que hubo brujería y hechicería ancestral. Vamos a lo siguiente. Usted sabe cómo... A ver, hoy día existe en todo el planeta la palabra farmacia, son los locales donde vienen los fármacos, ¿no es cierto? Los medicamentos, entre comillas, medicamentos, ¿ya? Pero ¿usted sabe dónde viene la palabra farmacia? Inclusive en inglés, ¿usted sabe cómo se dice farmacia en inglés? ¿No es cierto? Es un establecimiento de drogas, dice ahí. Drugstore. ¿Ah? Un local de drogas. Drugstore. ¿Sí o no? Me equivoco. Ahora, la palabra farmacia viene de una palabra griega que significa, que se dice farmakeia, lo cual significa hechicería en griego. Entonces, una persona que está bajo justamente drogadicción es porque ancestralmente sí hubo brujería y hechicería en la familia. ¿Se fija? Nada nuevo bajo el sol. Entonces, una persona, un ministro de reino, que entiende estas cosas, que ha sido entrenado, ha sido educado justamente y perfeccionado para poder llevar a cabo el evangelio del reino, el Malhut Hashamayim, claramente que tiene que conocer estas cosas, vivirlas, experimentarlas y preguntarle al Ruach HaKodesh ¿por qué está pasando esto? Y ¡pum! El Ruach no se demora mucho en responder. Es por esto, por esto, por esto y por esto. Ahí está. Entonces, no se saca la droga, hay que sacar justamente la hechicería y la brujería, que trae por consecuencia la desarticulación justamente de la drogadicción. ¿Se fija? Entonces, muchas veces nosotros vemos los centros de rehabilitación, el trabajar con las personas, o inclusive centros de rehabilitación cristianos, ¿no es cierto?, con los hermanos, pero cuando no manejan esto, vemos que lamentablemente no tienen resultados efectivos. ¿Por qué? Porque no hay liberación. No hay liberación. Y aquí, el Evangelio del Reino, el Malhut Hashamayim, viene con todas estas herramientas de libertad, justamente para sacar de esas zonas, para sacar de esas situaciones justamente a las personas, sus almas y sus vidas personales. Levítico 16, verso 20. Estamos en el Antiguo Pacto, Levítico 16, verso 20, dice así: Cuando hubiera acabado de expiar el Makon Kadosh, es decir, el santuario, y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Aquí ustedes se van a dar cuenta de lo que estamos hablando porque es algo extraordinario. Todo esto lo experimentó Mashiach justamente en su sacrificio. Entonces acá, verso 21, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. ¿Se da cuenta? Las mismas tres cosas que vimos acá atrás en Éxodo 34. Y confesará sobre él, sobre el macho cabrío, todas las iniquidades, todas las rebeliones y todos los pecados de los hijos de Israel, disponiéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Recordemos que hay un macho cabrío que es para Azazel, que es este, y el otro es para el sacrificio a los que les llama el chivo expiatorio. Acá estamos hablando de Yom Kippur, amado. Sí, amado, Yom Kippur. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿Se puede dar cuenta?
Eso es lo que justamente Mashiach también hizo. Él nos expió, Él nos limpió. Justamente ¿de qué? De estas tres cosas, de las iniquidades, de las rebeliones y de los pecados. Pero el punto es lo siguiente, el pecado, que es lo que uno ve, justamente eso fue limpio. Él nos perdonó nuestros pecados. Pero el arrepentirnos conscientemente, hoy día, usted entendiendo lo que acabamos de explicar hace un rato atrás, ¿no es cierto?, de que hay un trabajo hermoso y maravilloso justamente de buscar en la vida de las personas justamente cuáles son los orígenes por los cuales está viviendo ciertas circunstancias, claramente el Ruach HaKodesh lo va a llevar a victoria. Lo va a llevar a victoria, sí o sí. Entonces, aquí vemos claramente que el desarrollo de Isaías 61 es un trabajo ministerial a través pastoral y que claramente los pastores de reino van a hacer un trabajo maravilloso y van a ver los frutos de esas ovejas que están en su responsabilidad libres, claramente, y saltando a los corderitos, como dice la Escritura. Entonces, vemos acá que en este caso particular, esto es lo que justamente Mashiach hizo. Él cargó con todo. Pero el punto es el siguiente, la responsabilidad personal que tenemos nosotros de exponer públicamente esto, justamente es a través de una administración, a través de una liberación que tienen que hacer justamente los ministros. Ahora, para ir revisando este mismo tema de la iniquidad, en la iniquidad encontramos 4 árboles puntualmente, 4 árboles. Y estos árboles, uno viene siendo la enfermedad, lo otro viene la parte sexual, lo otro viene siendo la parte financiera y lo otro viene siendo la parte espiritual o religiosa, si lo queremos llamar. Es decir, ha tenido padres católicos, ha tenido padres, etcétera, etcétera, o qué sé yo, cual sea la circunstancia religiosa, para que hablamos del tema masónico. Entonces, hay que entender de que dentro de todas estas cosas está la idolatría, obviamente, que va parte de la brujería y hechicería. Entonces, si supongamos la persona era hinduista, ¿usted se puede saber la cantidad de dioses que tienen los hindúes? Una cosa abominable, impresionante, son millones, no son cientos, son millones. Entonces, cuando estamos viendo todas estas cosas, la parte espiritual, cuando estamos viendo el tema de las enfermedades, sí, hubo cáncer para atrás, sí, hay 2 generaciones, la abuela tuvo cáncer, mi mamá no, pero entonces ella sí, y después, por eso digo, esto es extraordinario. La besorá del reino viene con todas las herramientas para que nosotros, sus ministros, justamente podamos desarrollarlas y llevar a las personas a libertad, tal cual como Mashiach lo hizo. Claramente, usted no puede compararse, nosotros no nos podemos compararnos con Mashiach, que él sabía todas las cosas, él tocaba, daba la orden y era listo. Nosotros tenemos que hacer una investigación, tenemos que ver la persona como es. El Ruach HaKodesh nos va a ayudar a eso, claramente, claro que sí. Pero una cosa, usted no se puede comparar con Mashiach. Yo no me puedo comparar con él. Yo sí estoy bajo la unción de él, pero no soy él. Y ningún ministro se puede jactar de tal cosa. Entonces, nosotros en nuestra ubicación, como herramientas del rey para quienes son también sus hijos, nuestros hermanos, tenemos que estar ahí. Y por eso nuestra santidad y pureza debe ser con mayor razón más alta, para que finalmente ellos lleguen también a estos mismos niveles. Y nosotros, ¿a quién tenemos que mirar? A quien es justamente nuestro rey. ¿Qué fue lo que dijo Rav Shaul? Imítenme a mí como yo imito a Mashiach. ¿Se da cuenta? Eso es lo que tiene que ocurrir. Justamente los ministros, los pastores, ¿no es cierto? Todos los que son los 5 ministerios a nivel de reino tienen que ser ejemplo para todos los hermanos, para que todos los hermanos vean que sí se puede. Y claramente, ahora, al ver que se puede, ellos tienen que también mirar a Mashiach. Yo estoy viendo a Mashiach, no sé, estoy viendo al Padre. Ahora, los hermanos tienen que ver que en mí se refleja justamente la luz de Mashiach, para que el día de mañana ellos también alcancen exactamente los mismos niveles de pureza y santidad. ¿Para qué? Para que sean también un ejemplo. Sus matrimonios exactamente igual, sus hijos exactamente igual, deben ser un ejemplo. Eso es lo que trae justamente la línea de conducta dentro del reino. Vamos del más grande, que es el rey, y luego quiénes somos su pueblo, quiénes somos sus hijos. Ahora, por eso vuelvo a repetir, dentro del ámbito de la iniquidad están estos 4 árboles, la parte de las enfermedades que lo acabamos de revisar, ¿no es cierto?, el ámbito espiritual o religioso, ¿no es cierto?, el sexual, ¿no es cierto?, y el tema financiero. Por eso
hay situaciones que son lamentablemente no buenas. Y se esfuerzan, y el hombre, usted lo ve, y el hombre es correcto, pero no resulta el negocio, no le va bien, hace una cosa, inventa otra, no lo toman en el trabajo, y el hombre es correcto. Y es un hermano, y es Kadosh, pero hay un problema ahí. ¿Y cuál es el problema? Que hay un bloqueo espiritual a nivel financiero. ¿Y es por qué? Porque ancestralmente se puede entender de que si no fue su padre, fue su abuelo, su tatarabuelo, etcétera, etcétera. Y recuerde que tenemos la simiente por el lado, digamos, la paternidad y la maternidad, y ambos tienen sus líneas genealógicas. Entonces, resulta que no solamente hay que mirar el pecado del papá o del papá del papá, del abuelo por parte del padre, no, también está el abuelo por parte de la madre. Amado, nosotros somos el número 15. Hay 14 personas por sobre nosotros, que ahí estamos hablando de las 4 generaciones. Por el lado materno están los padres, por el lado paterno están los padres. Usted tiene 2 tipos de abuelos, los abuelos maternos y los abuelos paternos. Y así sube y sigue. Por el lado materno hay una línea materna y una línea paterna. Entonces el trabajo hay que hacerlo. Es para hacer una investigación, para poder llegar justamente a la raíz. Está escrito en Proverbios, la maldición no viene sin causa, tiene un origen. Entonces por lo mismo, nosotros haciendo una investigación espiritual, ayudado absolutamente por el Ruach Kodesh, usted va a tener victoria frente a esto. Y justamente es esto lo que hace el reino de los cielos sobre el reino de las tinieblas. Y para ir finalizando, a esto hay que añadirle, lamentablemente, las maldiciones. Y las maldiciones operan en el ámbito de la persona y también como en ámbitos territoriales. Puede haber una maldición sobre un territorio y es por eso que ese negocio ahí no funciona. Y viene otra persona, ningún problema, toma, arrienda el local y no funciona. Y no funciona, al final lo sueltan y resulta que no funciona y ese local no funciona y no se puede arrendar, ni siquiera lo quieren comprar porque lo más probable es que alguien haga algún comentario, está maldito, o es una yeta, diferentes formas de expresarse, ¿no es cierto? Pero en ese lugar hay algo ahí. Casas donde las personas se pelean, se van de esa casa, se van a otro arriendo y no pasa nada. Pero en ese lugar hay peleas, hay violencia. No solamente que se sientan paz o cosas como extrañas, por decirlo de alguna forma. No, hay situaciones espirituales que pasan en la familia. Y familia que llega a ese lugar, se pelea. Familia que llega a ese lugar, entonces te das cuenta. Estamos hablando de maldiciones. También están vigentes y esas están justamente... Estamos nosotros como ministros, estamos capacitados ya para poder justamente deshacer las obras del diablo y ir a esa casa, orar, etcétera, etcétera. El Ruach Kodesh nos enseñará, nos mostrará cuáles son los pasos que hay que hacer, claramente, pero eso parte por la familia, uno por uno. Y después el esposo va a decir, ¿sabe, pastor, está pasando esto, otro, en el lugar de trabajo o en mi casa, o en la casa que tenemos, puede haber una segunda casa, que esa segunda casa la compraron usada, etc. En las casas de vacaciones no pasan buenas cosas cuando vamos para allá. Vamos de vacaciones, nos vamos a relajar y resulta que todo es tenso. Todas esas cosas son territoriales. Y ahora claramente el tema de las maldiciones que son personales. Esas maldiciones personales claramente abarca una cantidad no menor de situaciones, porque pueden haber maldiciones por causa de una infidelidad del pasado y resulta que esa mujer vino y maldijo al abuelo. Ah, no, que tus hijos no van a hacer no sé qué cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos nunca van a prosperar, van a ser nadie, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, usted se puede dar cuenta que esto es más amplio y, aunque sea grandísimo, no hay nada más grande que el poder que tiene justamente el reino de los cielos a través de nuestro Rey y que vino justamente a entregarnos estas buenas noticias. Amados, hay muchos detalles dentro del Evangelio del Reino. También están los anatemas, que son los elementos. Usted trae alguna cosita que le regalaron. Se trajo una pirámide de Egipto porque andaba de vacaciones. No haga tal cosa. O se fue a Machu Picchu. Tampoco puede ir a esos lugares porque están malditos. Mucho menos traerse algo de allá, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de los anatemas. Esas cosas sí o sí usted tiene que saber conocerlas y su pastor claramente los tiene que educar en eso, porque hay muchas cosas que están dentro de nuestras casas que no son kadosh, no son santas.
eso de andar trayendo máscaras porque recorrió no sé qué parte, se fue a Sudáfrica, se fue a no sé dónde y traen máscaras y cuelgan las máscaras en las casas, amados, y son dioses, son demonios. Y es por eso que hay tensión en la casa, hay un ambiente espiritual distinto, es como medio incómodo, hay una pesadez, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, justamente el Ruach HaKodesh, a través de nuestro Rey, cuando nos ha llegado a nosotros, nos abre el entendimiento frente a esas cosas que son invisibles, pero que sí son visibles, claramente. Amados, bueno, estamos cerrando ya justamente en este Shabbat estos 3 episodios, estas 3 clases que tuvimos con respecto al tema de la Besorá del reino. Y bueno, mire, hay una cantidad impresionante de cosas que uno tiene que conocer y aprender para justamente libertar a las personas y a nuestros hermanos. Así que los dejamos cordialmente invitados para que puedan hacer contacto con nosotros. Vamos a poder seguir conversando, podemos seguir profundizando justamente en muchas más cosas, pero por hoy estamos cerrando justamente este tercer capítulo con respecto a la Besorá del reino, al Evangelio del reino. El Malhut Hashamayim se nos ha acercado y sí, con gloria y majestad para todo aquel que crea y quiera recibir justamente a Mashiach como su Señor y Salvador. Bueno, me despido desde los montes del Valle de Curacaví, su servidor, Osvaldo Calderón. Shalom.